Saludos mis queridos amigos y hermanos, nuevamente con ustedes estudiando el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18, y lo estaremos haciendo en estas dos Biblias de estudio, la Biblia de estudio de herencia reformada y la Biblia de estudio teológico. Vamos a empezar con la Biblia de estudio teológico y buscaremos el pasaje de Mateo capítulo 16 versículo 18, que nos menciona a continuación el texto bíblico, que nos dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos ahora a leer su nota de explicación acerca de este texto bíblico que nos dice esta Biblia de estudio teológico. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es uno de los pasajes más polémicos y debatidos de toda la Escritura. Los católicos romanos lo han usado para defender la idea de que Pedro fue el primer papa. La cuestión clave es la relación de Pedro con esta roca. En griego, Pedro es Petros, pedazo de roca, palabra relacionada a Petra, masa de roca. El otro nombre que se le da a Pedro en el Nuevo Testamento es Cefas. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, etc. Es el equivalente arameo Skefa. Significa roca y se traduce al griego como Kefas. La frase es esta roca. Se ha interpretado como número 1, Pedro mismo; número 2, la confesión de Pedro; o número 3, Cristo y sus enseñanzas. Por varios motivos, la primera opción es la más fiable. La declaración entera de Jesús está dirigida a Pedro, y es lógico interpretar que la conjunción y, griego kai, identifica la roca como Pedro mismo. Sin embargo, incluso si esta roca alude a Pedro, su significado sigue siendo problemático. Los protestantes en general sostienen que se refiere al rol de Pedro, quien reconoce a Jesús como Mesías, y afirman que los otros discípulos compartirían ese rol a medida que hicieran una declaración similar. Y nos manda a ver Efesios 2:20, donde la iglesia es edificada sobre todos los apóstoles. Nos manda a ver Apocalipsis 21:14. La declaración de Jesús no significa que Pedro haya tenido una mayor autoridad que los demás apóstoles. De hecho, Pablo corrige públicamente a Pedro en Gálatas 2, versículo 11 al 14. Ni que su enseñanza fuera infalible. Jesús lo reprende luego en el versículo 23 de este mismo capítulo. Tampoco establece que Pedro debe tener un cargo especial ni sucesores. Si bien es cierto que en la primera mitad de Hechos Pedro aparece como el vocero y líder de la iglesia en Jerusalén, también es enviado por otros apóstoles a Samaria, y eso lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 14, y tiene que dar cuenta de sus acciones a la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 11 del libro de los Hechos versículo 1 al 18 lo menciona. En el concilio de Jerusalén Pedro tiene un solo voto, y es Jacobo quien tiene la palabra final. Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 21. Asimismo, aunque Pedro sí tiene un rol central en el establecimiento de la iglesia, la narración de Hechos no lo menciona más después del capítulo 15 de este mismo libro. En los evangelios, la palabra iglesia, griego eclesía, solo se usa aquí y en Mateo 18:17. Jesús anticipa el momento en que sus discípulos, su familia de la fe, serán llamados mi iglesia. El Señor edificará su iglesia, y aunque esté fundada sobre los apóstoles y los profetas, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Algunos eruditos afirman que Jesús no pudo haber previsto el posterior surgimiento de la iglesia en este momento, pero el uso de la palabra eclesía para aludir al pueblo llamado por Dios tiene un trasfondo considerable en la Septuaginta, y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Jesús predice que la edificará una comunidad de creyentes que lo seguirán. Esta comunidad llamada pronto se conocerá como la iglesia, una comunidad separada de creyentes que está descrita en el libro de los Hechos. Cuando menciona la escritura puertas del Hades, en griego Hades, compárese con puertas del Seol, Isaías 38:10, puertas de la muerte, Job 38:17, Salmos 9:3, etc. Las puertas eran esencialmente para la seguridad y el poder de la ciudad. El Hades o el Seol en este mundo de los muertos. La muerte no vencerá a la iglesia. Bien, hermanos, esa ha sido la información que nos da la Biblia de estudio teológico, y ahora vamos a ir a la Biblia de estudio herencia reformada.
Y igualmente esta Biblia se encuentra en la versión Reina Valera, el 60, y estaremos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que nos menciona a continuación. Aquí está el texto bíblico y nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la nota a pie de página y vamos a leer a continuación lo que nos dice. Pedro significa piedra. Roca es una palabra diferente para referirse a una roca firme. Cristo, pensando en el nombre de Pedro, afirmó que la confesión que Pedro y otros apóstoles hicieron de él es el fundamento sobre el cual él construye su iglesia. Efesios 2:20, Apocalipsis 21:14. Nada aquí implica que Pedro es el primero en sucesión apostólica o papal alguna. La verdadera sucesión apostólica descansa en la confesión del Evangelio a través de los siglos. Cuando menciona puertas del Hades no prevalecerán, la persona y obra de Jesús eran el golpe decisivo contra Satanás y sus poderes de la muerte. Y nos manda a ver una nota acerca del infierno en el capítulo 11, versículo 22 al 24. Y la iglesia participa en la victoria de Cristo. Capítulo 12, versículo 29, etc. Bueno, hermanos, esa ha sido la información que nos da la Biblia de Estudio Herencia Reformada. Podemos concluir entonces, en resumen, de acuerdo a las lecturas que hemos hecho en estas dos Biblias, que la verdadera sucesión apostólica descansa en la confesión del Evangelio a través de los siglos, y que las puertas del Hades se entiende como esenciales para la seguridad y el poder de una ciudad. El Hades o el Seol es la morada de los muertos, ¿no? La muerte no vencerá a la iglesia. Gracias y Dios los bendiga.